Abdías, libro de Abdías. Este libro es parte de los profetas menores y es quizás el más corto, uno de los más cortos porque es un solo capítulo. La profecía de Abdías es única porque no trata como los otros profetas. De hecho, Abdías y Jonás son los dos libros que salen un poquito de la misma forma que vienen los otros profetas, ya que, por ejemplo, Abdías no trata con el pecado de Judá o Israel. En el caso de Abdías, su enfoque está en el pecado de Edom, de los edomitas, era otro pueblo, y él profetiza el juicio que viene sobre ellos. Así que, repito, no es como los otros libros de los profetas menores que van directo a profetizar males contra Israel, contra Judá, por su pecado. En este caso de Abdías, él profetiza en contra de Edom. Dice el verso 1, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Bueno, ¿quiénes eran los edomitas? Recordemos que uh, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Estos dos hijos, recordemos que de Jacob viene la descendencia de Israel, de Esaú vienen los edomitas. Los edomitas siempre fueron enemigos de Israel. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto y quiso pasar por la tierra de los edomitas no se lo permitieron. Ellos iban a pasar solamente, ¿no? Porque iban a la tierra prometida, pero no se lo permitieron. Los edomitas se opusieron al reinado de Saúl y al reinado de David y fueron conquistados por David. Los edomitas atacaron a Jerusalén en los días del rey Acaz. O sea, hay una historia en contra del pueblo de Israel. Los edomitas eran enemigos, por eso Dios profetiza esto a través de Abdías. De los versos 5 al 9 hay descrito ahí el juicio de Dios contra Edom, que sería total, los iba a acabar a todos. Dice el verso 5, por ejemplo, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿no hurtarían lo que les bastase? Es una pregunta que simboliza que la destrucción no nada más iba a ser como el ladrón que toma lo que ya dice, pues con esto me basta. No, esta destrucción iba a ser completa, completa. Abdías dice que el juicio de Dios va a venir sobre Edom y este será mucho peor que lo que sucede cuando los robadores vienen a robar, porque generalmente se detienen cuando ya tienen suficiente. Pero el juicio de Edom, o el juicio que viene contra Edom, será mucho más completo. Dice el verso 9, por ejemplo, todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Sí, ahí está Esaú, ¿no? Es mencionado precisamente porque es repito, hermano, Jacob, de los cuales vienen los edomitas. De los versos 10 al 14 nos describe Abdías la razón del juicio contra Edom. Y pues hay varias razones, pero el verso 12 me llamó mucho la atención y se lo quiero leer. Léalo en su Biblia también. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Está hablando de Israel. En el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia de esto. O sea, Edom, ¿qué hizo Edom? Los edomitas se alegraron cuando Judá fue atacado. Se alegraron y se quedaron con los brazos cruzados cuando fueron muertos a espada. Se alegraron cuando estaban en tiempo de angustia. Usted puede imaginarse eso. O sea, Edom hizo algo peor que hacer, que no hacer nada. ¿Qué es peor que no hacer nada? Alegrarse por la desgracia y el sufrimiento de sus hermanos, de los descendientes de Jacob, de los de Israel, de Judá. Y pues aquí hay una reflexión para nosotros, ¿no, hermanos? Porque a veces vemos el dolor de la gente y somos insensibles, ¿no? Ya el ritmo que traemos en cuanto a las cosas materiales, nuestros asuntos, nos hace insensibles y a veces vemos el quebrantamiento, la necesidad de la gente o vemos el pecado de las personas que los está llevando a la perdición y nosotros no hacemos nada, ¿no? Entonces esto es un pecado contra Dios que le está reclamando a Edom. Ellos se regocijaron en medio de la angustia
calamidad. No hicieron nada. Primero no hicieron nada. Segundo se regocijaron. Después se aprovecharon del estado vulnerable de Judá y luego se unieron a la violencia contra el pueblo de Dios. Así que debemos tener cuidado porque esta profecía de Edom pues nos hace ver lo que ofende a Dios, ¿no? Versos del 15 al 16 hay una promesa de juicio contra Edom. Vuelve a decir, ¿no?, lo que Dios iba a hacer. Cercano está el día de Jehová, dice el verso 15. Dice, cuidado Edom, ya viene pronto el juicio. De los versos 17 al 20, Dios usará a Israel para traer juicio contra Edom. Dice el verso 20, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serapta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Es decir, Abdías está hablando del día venidero, del día de juicio, cuando Israel iba a ocupar y a poseer toda la tierra, incluida la tierra que le correspondía a Esaú, que era la de los edomitas, ¿no? Y finalmente en el verso 21 termina diciendo, y el reino será de Jehová. Lo repito, el verso 21, si usted lo lee al final, dice, este es el último verso, es un solo capítulo, y termina diciendo, y el reino será de Jehová. Esta breve profecía de Abdías termina con esta nota alta, ¿no? Los edomitas parecían tener su día contra el pueblo de Dios. Parecía que habían derrotado al pueblo de Dios, estaban alegres por la destrucción del pueblo de Dios, pero al final de todo el reino sería de Dios. Dios sabe cuidar a su pueblo, Dios sabe cumplir sus promesas y al final todo el reino, toda la gloria, todo el poder será de nuestro Dios.